entrevista de Hechos AM con Manuel Burgos. Así es, estamos listos para el espacio de la entrevista. Estamos en el día viernes 29 de marzo ya de 2019. Estamos cerrando este tercer mes, por lo menos en la parte laboral. Estamos ya cerrando este tercer mes de 2019 y lo vamos a hacer hablando de un tema de muchísima actualidad. ¿Qué está pasando con el FODES? La Asamblea Legislativa tomó decisiones importantes en los últimos días y ha abierto un nuevo debate respecto a la sostenibilidad de estos fondos que se van a entregar a las municipalidades. Precisamente hoy vamos a conversar con representantes de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador sobre el tema, pero comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, sancionó el decreto legislativo que incrementó del 8 al 10% el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades. La semana pasada, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 67 votos el aumento del 2% a estos fondos que reciben las 262 alcaldías del país. Esta decisión generó la molestia del presidente electo Nayib Bukele, quien en su cuenta de Twitter escribió: "Vaya presidente que tuvimos, ni al final de su mandato pudo demostrar criterio, independencia de la cúpula del FMLN, o al menos estar a cargo". El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, reiteró que si no se busca cómo financiarlo, no quedará otra salida que prestar $100 millones, fondos que deberán incluirse en el plan de gastos de 2020. Eso implica que la relación entre ingresos y gastos es deficitaria. Entonces, la pregunta aquí es, la Asamblea Legislativa, cuando se presente el presupuesto 2020, ¿va a aprobar 600 millones de deuda para financiar el presupuesto? ¿Por qué? Porque hay 100 millones adicionales y los ingresos tributarios se compensan con el pago de la deuda. El presidente electo no descarta acudir a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso, pues asegura que esta medida es inconstitucional. Discutirlo con el ministro de Hacienda no solo es incorrecto, sino que además es inconstitucional e ilegal. No tengo ninguna duda que el FODES va a ser declarado inconstitucional, el incremento del FODES, número uno. Y número dos, la Asamblea Legislativa tiene la capacidad de aprobar presupuesto, pero no de formularlo. Y ellos al hacer eso están formulando el presupuesto y sin financiamiento. En un informe reciente, FUSADE señala que el 98.5% de los 262 municipios no cumple con la ley del FODES, ya que en el año 2015 apenas 4 municipios usaron el 75% de los ingresos que según la ley se debe utilizar para inversión. Por el contrario, el análisis revela que hay alcaldías que usan el FODES para gasto corriente, como salarios y aguinaldos en porcentajes que van desde el 49 hasta el 83%. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre el incremento del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades, FODES. Comenzamos. Así es, comenzamos y le damos los buenos días esta mañana de viernes al ingeniero Carlos Pinto. Él es el director ejecutivo de Comures. Bienvenido, ingeniero, un gusto saludarlo, un gusto verlo. Qué bueno que está con nosotros hoy. Muchas gracias, muy buenos días a usted y a su audiencia. Muchas gracias por invitarnos a la orden. También está con nosotros Jesús Edgar Bonilla, alcalde de Sensuntepeque y segundo secretario de Comures. Bienvenido a Hechos AM. Muchas gracias, Manuel. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de Canal 12. Es un gusto estar esta mañana acá compartiendo. Bueno, el FODES ya fue sancionado, el decreto legislativo ya fue sancionado para que se incremente del 8 al 10% los fondos que reciben las municipalidades de los ingresos que tiene el país. Pero el debate aún no está cerrado. Se sigue hablando de que esto puede implicar problemas para el nuevo gobierno. Se sigue hablando de que esto no puede ser sostenible en determinado momento porque se dice de que no se hicieron los estudios previos. Ustedes desde Comures, ¿cómo ven la situación? ¿Cómo ven el panorama que se está pintando a raíz de todos los elementos que están surgiendo en este debate? Ingeniero. Bueno, esta situación no es una situación de este año, de hace unos meses. Una situación que se viene arrastrando en los congresos de alcaldes desde hace 4 o 5 años. Es una petición de las comunidades hacia los alcaldes y alcaldesas. Y la idea es, yo creo que lamentablemente, pero hoy no se puede hacer mayor cosa, desperdiciamos una buena oportunidad, porque es un punto que nos une a todos. El presidente Bukele en su plan de gobierno, el presidente Sánchez Serén se había comprometido con la Junta Directiva de Comures desde el 2015. Los partidos políticos, todos los partidos políticos en la Asamblea coinciden en apoyar las municipalidades, no solo como instituciones, sino que para apoyarlas, para que lleven desarrollo a las comunidades.
Y lástima, los tiempos políticos no coincidieron. Se aprobó antes, el presidente electo dice que se hubiera aprobado en su periodo. No obstante eso, se aprobó para que entre en vigencia el 2020, no entra en vigencia este año, considerando obviamente que se instale la nueva administración. Y la idea es, mire, se han hecho estudios, una cosa importante, estudios con Fundabuncos que los auspició USAID, pero haciendo un poco de historia, en el año 97, 98, que el FODES eran 2.5 millones de colones para los 262 municipios del país, se cambió al 6% de los ingresos corrientes, representó aproximadamente 87 millones de dólares, en esa época eran colones, 780 millones de colones. Y yo no hubo mayor impacto en las finanzas públicas. Luego en el 2004, la administración Saca lo incrementó un punto, el 17 de junio del 2004. Sí. Igual, representaban cerca de 35 millones de colones. El último incremento fue en la administración Funes en el 2010, un punto nuevamente, cerca de 40 millones de dólares, y pasó. Y lo que pasa es que hay una gran cantidad de demanda desde las comunidades hacia las municipalidades. Recuérdese que la Constitución de la República los considera con calidad de gobiernos locales, o sea, un gobierno es algo multisectorial. Si usted ve las competencias del Código Municipal y otras 30 leyes nuevas que le han dado competencia a los municipios, hay un cruce de competencias entre el Ejecutivo y las municipalidades. Yo siento que tenemos mucho trabajo con este nuevo Ejecutivo, con la Asamblea Legislativa, para empezar a revisar y actualizar una cantidad de leyes, de competencias. Nosotros nunca hemos visto a los gobiernos nacionales como competencia o como enemigos, los hemos visto como aliados, y es la invitación que hemos hecho todo el tiempo, que los gobiernos nacionales vean a los gobiernos locales como aliados y complementar esfuerzos. Yo creo que tenemos una gran oportunidad con esta nueva administración de poder revisar toda esta normativa dispersa y del Código Municipal y poder ya institucionalizar, que no quede a la voluntad de los funcionarios de turno, qué le compete al gobierno nacional, qué le compete a los gobiernos locales y cómo se pueden complementar antes que hablemos de descentralización y otros temas. Muy bien, pero uno de los grandes cuestionamientos que surge cuando se habla de los fondos que se entregan a las municipalidades son los niveles de endeudamiento municipal. Se dice que son más ya de 532 millones los que deben las alcaldías. ¿Cómo ven ustedes esta situación respecto a los cuestionamientos que se les hace en cuanto a la administración de fondos que desarrollan las municipalidades, señor Bonilla? Bueno, nuevamente buenos días. Los tiempos han ido cambiando. El último incremento del FODES se dio en el inicio del gobierno del FMLN en el 2009. De esa fecha a este momento han habido cambios muy significativos en el costo de la vida. Es una medida, el préstamo, una medida que todos utilizan, la utiliza el gobierno para poder cubrir mega obras, la utilizamos en las municipalidades también para poder cubrir algunas necesidades muy significativas dentro del municipio, inclusive el presidente electo también lo utilizó en Nuevo Cuscatlán y en San Salvador. O sea, no es una medida que extrañe. Claro, debe de ir de acuerdo al nivel que la municipalidad tiene, o sea, es decir, la capacidad de pago que cada una de las municipalidades tienen de acuerdo a sus ingresos. Una de las situaciones que se dice es que esto puede terminar en la sala de lo constitucional, porque el presidente electo decía ayer de que él pues no está, digamos, dispuesto a dar a ceder en su decisión en cuanto a lo que él ha dicho de que no se hicieron los estudios pertinentes, a que no se analizaron las proyecciones de gastos. ¿Qué piensan ustedes de que un tema como este termine, digamos, en los tribunales? Mire, es parte de su derecho, es parte del derecho del licenciado Gallegos, que también lo ha manifestado como diputado. Vivimos en un país, en un Estado de Derecho, o sea, no quisiéramos llegar a eso, pero es parte de la vida democrática de nuestro país. Si se presenta el recurso, pues lo esperaríamos la sentencia de la sala y acatarlo en ese sentido. Yo quisiera referirme un poquito a lo de los créditos. Un componente importante en los créditos es tres cosas. Con esta reforma de la ley, todo el mundo se concentra únicamente en el incremento. Y nosotros admitimos en el día a día, desde
que el FODE se volvió el 6% de los ingresos corrientes del presupuesto, se han venido cometiendo algunos vicios. Y hay que, esta reforma de ley, este decreto, no solo se habla del incremento, habla precisamente de que el incremento va a ser todo para inversión, nada para salarios. O sea, el 2% habla también de que no se va a poder utilizar como fondo de garantía para nuevos créditos. Habla también y obliga a las municipalidades a tener mecanismos de participación, a abrir las sesiones de consejos municipales plurales a líderes para decidir conjuntamente en qué se va a invertir como algo obligatorio. Pone también como algo obligatorio poder hacer pública, no solo electrónicamente, sino que hacer pública esta información en el municipio. Entonces yo le añado a esto, las municipalidades hoy por hoy son la única institución del Estado que tienen una ley que le regula su endeudamiento, promovida en un Congreso de Alcaldes. Segundo, el crédito de las municipalidades representa el 2% del PIB. El crédito del resto de instituciones del Estado representa el 73% del PIB. Y mire, no hay mal que por bien no venga. Nosotros venimos desde hace años con la agenda gremial planteando, y me gustó escuchar ayer al ministro de Hacienda en otra entrevista, planteando una serie de temas que habíamos sido ignorados. Es cierto, los créditos municipales necesitan una reestructuración, así como la Asamblea Legislativa le ayuda al Ejecutivo reestructurando sus créditos. Igual, nosotros venimos pujando porque existe un fideicomiso que permita refinanciar los créditos, volverlos a condiciones más favorables. Es decir, ahorita el promedio es 12% de interés, más de 10 años. Poder conseguir un fideicomiso que les permitiera a los municipios no menos del 6% de interés, un plazo más largo, y una segunda propuesta que venimos haciendo nosotros, que ya está lista. Lo hemos trabajado junto en la Secretaría Técnica de la Presidencia. Revisar y reformar aún más la ley de regulamiento de deudas municipales para que hayan más candados y, en síntesis, se transparenten más los créditos, y además de que se transparenten más los créditos, el municipio pueda prestar de acuerdo a su capacidad de pago. Hay un elemento que usted mencionaba y que me gustaría conocer también la opinión del señor Bonilla. Cuando usted decía, nosotros no vemos como un punto de choque, digamos, no vemos una diferencia con el gobierno central, pero la visión que se ha tenido siempre del gobierno central hacia las municipalidades no les dan precisamente el estatus de gobernadores locales, porque hasta ahora se ven, digamos, como digamos, entidades menores que hasta cierto punto dependen de los fondos que se entrega desde el Ejecutivo. ¿Qué piensan ustedes cuando se hace, digamos, hasta cierto punto hasta podríamos decir, discriminación desde el Ejecutivo hacia las municipalidades? Bueno, realmente lo que nosotros siempre hemos buscado como municipalidades o como alcaldes es trabajar por el bien de la comunidad, sin importar las responsabilidades que esto conlleve. Nosotros venimos trabajando por desarrollar proyectos, por mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de nuestros municipios. Inclusive nos toca asumir responsabilidades que son competencias del gobierno. Tal es el caso de la reparación de escuelas, trabajar en temas de salud, ya sea con jornadas médicas o teniendo nuestras propias clínicas para darle consulta a la población. Tenemos además que trabajar en temas de protección civil. Se nos ha mandado una cantidad de leyes, o sea, aquí se ha venido hablando de descentralización de leyes o competencias hacia las municipalidades, pero no se ha venido asignando los fondos respectivos para poder llevar esto. Es lamentable realmente que en los años se haya venido manejando desde ese punto de vista, cuando nosotros como municipalidades tenemos que reparar la calle que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas. A la población en lo que le urge es la reparación de su carretera, tenerla en buenas condiciones, independientemente si le corresponde al Fovial, si le corresponde directamente al Ministerio de Obras Públicas. Lo que la población nos está pidiendo, mire aquí, reparen este bache, mire, reparen esta calle. Entonces a nosotros nos toca enfrentar problemas de las escuelas, como es el techo, que esté en malas condiciones, como es la cerca perimetral, construcción de aulas, en fin, crear espacios diferentes a los que tienen en este momento. Entonces, ver a las municipalidades como un
como algo diferente, no es lo correcto, sino al contrario, las municipalidades deben de vernos como su aliado, porque nosotros estamos llevando el desarrollo, somos los que tenemos el contacto directo con la población, la gente nos busca, la gente se acerca, prestamos los servicios directamente hacia cada uno de los cantones o caseríos o colonias, barrios de nuestro municipio. ¿Qué piensa, señor Pinto, respecto a este tema de que a veces no se le ven como aliados, digamos, a las municipalidades del Ejecutivo, sino que al contrario, se le ve como consumidores de fondos? Fíjese que es importante, usted ha dicho algo, tomemos en cuenta que las municipalidades son una instancia del Estado, igual que las demás, y con calidad constitucional de gobierno. Aquí solo existen dos niveles de gobierno, el gobierno nacional y el gobierno local. Y cada vez que hay una gesta de estas, un movimiento de esto, todo el mundo centra la atención en los municipios y todo el mundo genera propuestas, pero luego se nos olvida. Es importante, se necesita, mire, hablar del financiamiento municipal no solo debe ser hablar del FODES, el financiamiento municipal se debe ver integralmente. Aquí hay una cantidad de municipios que tienen mucho potencial de cobrar tributos y otros municipios que no tienen potencial. Este mismo FODES necesita una revisión de su distribución. Algo importante, haciendo un poco de historia, desde antes de los acuerdos de paz existía un programa Municipalidades en Acción que se financiaba con donativos de USAID a través, en aquel entonces, la Secretaría de Reconstrucción. El mismo modalidad de FODES se empleó, pero en el año 97 desapareció. Por eso nació el incremento del FODES, porque dejaba ese vacío de financiamiento. Hay un dato importante, ahí se mencionaba ayer que ISDEN en su recuento como instancia que transfiere a través del Ministerio de Hacienda estos fondos, desde que existe el FODES habla que se ha utilizado en estos veintitantos de años 4.500 millones de dólares. Aquí surge una pregunta interesante. Estos 4.500 millones de dólares, solo la mitad, el 12.5% del total, se puede utilizar no solo para salarios, sino que salarios, viáticos y dietas. Solo el 12.5%. Entonces yo me pongo a plantear, el resto va para inversión. A mí me gustó escuchar ayer el señor ministro dice que se está haciendo un estudio. Antes se decía que un estudio revelaba que el 78% del FODES era para salarios. Yo busqué ese estudio y no existe. Y ayer aclaró el señor ministro que se está haciendo. Entonces, si eso fuera así, que se utilizara esa cantidad, que no se cumpliera la ley, la Corte de Cuentas se hubiera dado de a gusto haciendo una cantidad de agua en los municipios. Es el mejor referente para esto. Pero mi pregunta interesante es, estos 4.500 millones de dólares en 22, 23 años, si no se hubieran invertido al interior del país, donde no llega a otra instancia del Estado, ¿dónde estuvieran? Si hubieran gastado en burocracia, si hubieran gastado en otros empleos, etcétera. Entonces, FUSADE nos da un elemento bien importante. Hace 3 semanas se hizo público, FUSADE es un estudio de que señalaba que en el presupuesto, en ingresos corrientes del presupuesto 2019, había un incremento de 120 millones de dólares para nuevas plazas de empleados públicos. Y que inmediatamente reaccionó el señor ministro de Hacienda y dijo que ya había dado instrucciones a todas las carteras de Estado que ese dinero no se utilizara, porque ya no se puede. Entonces, ahí hay una fuente de ingresos importante y créame que yo le pongo una comparación. Los ingresos corrientes del año 2019 andan por el orden de 4.650 millones de dólares. 4.000. Y de eso el 85% es para gastos corrientes, salarios. Hay salarios que no se pueden dejar, médicos, enfermeras, maestros, policías, pero hay otros, hay mucha grasita en el Estado. En cambio, las municipalidades tienen una ley que les prohíbe del 25% para gastos de funcionamiento, solo la mitad, el 12.5% para salarios, dietas y viáticos. Y con este incremento del 2% se reduce aún más, porque todo el 2% se va únicamente para inversión. Fíjese un dato importante, así como le comparaba este proyecto de USAID en los años 90. Aquí se inició en los últimos 3 años y Comures participa en el Consejo de Seguridad y Convivencia, el Plan El Salvador Seguro,
que con suerte estamos llegando, ahorita no se ha llegado todavía a 50 municipios. Sí. Ese plan tiene una virtud para nosotros, reconoce el rol primordial de la prevención de la violencia desde lo local, de los municipios con participación ciudadana. El problema es que el plan se va a terminar. El financiamiento principal del plan, que es la contribución especial, se va a prohibir. El otro financiamiento principal, que es la contribución internacional, créditos y donaciones, se va a limitar y se va a ver cómo se proyecta. Y una cosa importante que siempre nosotros hemos propuesto, o sea, el problema de seguridad en el país no está en 50 municipios, está en todo el país. Además, si usted ataca un municipio que tiene problemas de seguridad, esos delincuentes emigran a un municipio sano. Entonces, el principal factor de este incremento es para invertir en la niñez, la juventud y en la prevención de la violencia. Imagínese, disculpe, hace unos 3 años nos invitó a nosotros, Dios en paz tenga, a don Jato Abún, al entonces fiscal, a una reunión con los 14 presidentes y vicepresidentes alcaldes de los consejos departamentales y el consejo directivo de Comudes. La propuesta era que invirtieran en videovigilancia. Imagine que en este país podamos lograr una red de videovigilancia con esta inversión, todo amarrado y coordinado con la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Seguridad. Solo ese aporte al país, ¿cuánto significaría? Pero hay datos importantes. Usted citaba el estudio que publicaba FUSADES. Yo tengo también aquí algunos datos que señalan cosas que me parecen importantes destacar. FUSADES señala que el 98.5% de los 262 municipios no cumplen con la ley del FODES, ya que en el año 2015 apenas 4 municipios usaron el 75% de los ingresos que según la ley se debe utilizar para inversión. Esto es lo que dice FUSADES. ¿Ustedes qué señalan, digamos, ante este tipo de cosas que se está diciendo y son por las que se cuestiona, digamos, que se le esté dando más dinero a los alcaldes? Mire, realmente no entendemos, hemos visto ese dato en el periódico, no entendemos qué parámetros pudo haber utilizado, porque entonces todas las alcaldías estarían observadas, o sea, es decir, San Salvador, todo, o sea, todo el país estaría observado. De los 262 municipios, quiere decir que solo 258, solo 4 y que 258 están o estamos infringiendo. Realmente lo que se ha tratado en este tema del FODES es de generar una cultura negativa. A nosotros nos extraña, por ejemplo, ver que organismos internacionales estén criticando el incremento del FODES y ellos mismos estén diciendo, mire, ¿por qué no lo hacen vía $200 millones? Están ofreciendo $200 millones para que las municipalidades puedan recibir este incremento y que pudiera entrar en vigencia en el 2021. Realmente es lamentable que los temas se enfoquen desde ese punto de vista y que no se vea la realidad en el territorio. Nosotros, como alcaldes, como gobernantes del municipio, somos los que tenemos que darle respuesta a la gente. Y hay un tema muy importante, no hay la cultura de pago de impuestos. La gente está tratando de evadir, tenemos que hacer dispensas de pago de multas e intereses para ver si así la gente se anima a pagar el impuesto. Lo hacemos a través de CAES, que lleguen el recibo de la energía eléctrica, pero la gente toma aquella situación que no y que no. Me voy a poner como ejemplo, como Sensuntepec. Nosotros tenemos 17 años, casi 18, de tener una ley de impuestos. Está desde agosto del 2002. ¿Cree usted que esos costos que habían en el 2002 son los mismos que se tienen en este momento? De ninguna manera. El recibo de alumbrado público, CAES, todos los meses nos está pasando la factura y nos está amenazando que si no pagamos puntualmente nos van a cortar el alumbrado público. ¿Y cuánto cobramos nosotros, por ejemplo, en Sensuntepeque de alumbrado público? Cobramos 15 centavos por metro lineal. Es decir, que una casa promedio que tiene 10 metros lineales está pagando 1.50 de alumbrado público al mes. O sea, usted puede ver, si esto lo multiplicamos por 30 metros, que cada 30 metros está una lámpara, nosotros estamos recaudando 4.50 y estamos pagando más de $15 por cada lámpara. O sea, nos exigieron hace algunos años que la basura ya no se tenía que botar a cielo abierto. Qué bueno, excelente, porque contaminamos menos, porque la estamos llevando a un lugar donde le está dando tratamiento de basura. Pero nosotros seguimos cobrando la misma tasa de hace 17 años. Seguimos cobrando los mismos 2.50 que se cobraba en casas habitacionales hace 17 años y seguimos ahora cobrando lo mismo. Eso no se ve allá afuera.
Allá afuera no se dice, mire, las alcaldías tienen que subsidiar todo. La gente, las escuelas, todas las instituciones nos llegan a solicitar apoyos para poder desarrollar una actividad que va en temas de prevención. Allá afuera no se dice, por ejemplo, de toda la cantidad de que apoyamos nosotros, construcción de canchas, en temas de prevención. El caso de nosotros, tenemos escuelas de fútbol y en muchas municipalidades hay escuelas de fútbol, escuelas de baloncesto, que tienen todo encaminado en temas de prevención. No se dice allá afuera de todas las dificultades que se enfrentan en el territorio, que ahora la gente demanda más y mejores caminos y que no podemos desarrollarles mejores obras porque los fondos no nos alcanzan. Aquí hay un factor importante también que viene a ayudarnos a las municipalidades y es la cooperación internacional. Sí. Si no fuera por la cooperación internacional, estaríamos todavía en más dificultades de lo que estamos en este momento. Entonces, no veamos al FODES como un gasto que va a realizar el gobierno, veámoslo como un apoyo a la misma población. Y bien claro está, este 2% no se va a utilizar ni para endeudamiento, no se va a utilizar para gastos de salarios ni dieta, no se va a utilizar para garantía, en fin, va solo para inversión. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con representantes de Comures sobre la discusión que se ha generado por el incremento del 2% al FODES. Es de recordar que a partir de 2020 estos fondos pasan del 8 al 10% de los ingresos que tiene el país. Una situación que ha hecho reaccionar al presidente electo Nayib Bukele, quien considera que ha sido una mala decisión de parte de la Asamblea Legislativa. La Asamblea justifica que dándole fondos a las alcaldías se promueve el desarrollo en el interior del país. Pero ¿qué dice la gente de Comures sobre estos temas? Se han puesto sobre la mesa temas a discusión como por ejemplo la autosostenibilidad de muchas municipalidades. Dicen que algunas alcaldías no tienen la capacidad incluso de pagar sus costos operativos, es decir, sus costos de funcionamiento, y tienen que recurrir al uso de fondos que provienen directamente del Ejecutivo, en este caso del FODES. ¿Qué piensan ustedes de la discusión que se genera en cuanto a la autosostenibilidad de muchas municipalidades? Se cuestiona que muchas dependen directamente del FODES y que esto se convierte como en un salvavidas que están esperando para mantenerse a flote, con sus gastos de operación. Señor Pinto, usted ha estado trabajando con Comures por años. Yo me acuerdo cuando se hablaba de un porcentaje menor del FODES y usted ya estaba trabajando con Comures y conocía directamente el problema y ha visto cómo ha evolucionado y hemos llegado al 2019 y parece que la discusión persiste, ¿no? Exacto. Mire, algo hay que admitir. El paisaje al interior del país ha cambiado. Yo conozco las 262 municipalidades aún desde antes de los acuerdos de paz y uno va hoy a las municipalidades y hay otra dinámica. Usted ve construcciones, ve parques, ve centros de diversión, mejores caminos. Voy a poner un ejemplo práctico. La mayor parte de municipios tenían sus accesos de una carretera principal, sea litoral, panamericana, al municipio de tierra, de balastro, con suerte de balastro. Y hoy todas tienen acceso pavimentado. Y el 90% de estas se ha hecho con FODES. Pero sí hay que admitir, con las municipalidades hay diferentes niveles. Y yo creo que tiene que ver mucho la condición natural y socioeconómica del municipio. Hablábamos de Sensute, hoy fuera de cámara. Sensutepec es una municipalidad pujante, agropecuaria, con mucho comercio, etcétera, pero está rodeada de una cantidad de municipios pequeños. O sea, tiene un potencial tributario Sensutepec fuerte. Hay municipios medianos como Sensute, hay grandes que tienen gran capacidad, las cabeceras, Antiguo Cuscatlán, y hay otras municipalidades que viven básicamente de agricultura de subsistencia. No tienen alguna condición natural de turismo potencial que se puede explotar. Entonces, es importante que hoy, después de 22 años, se haga una revisión de la redistribución. Ya lo mencionaba el ministro, ya nos han mencionado los diputados. Ojalá que este sea el inicio de una agenda. Yo le mencionaba al principio, las municipalidades necesitan una reestructuración de sus fuentes de financiamiento. Hay municipalidades grandes que pueden vivir de sus propios ingresos. Hay municipalidades medianas que han hecho su esfuerzo tributario y el FODES se complementa. Y hay municipalidades que, hay que admitirlo muy sinceramente, dependen exclusivamente del FODES. Hablábamos con usted, ¿a quién le van a cobrar tributos? A unas 2, 3 tienditas que existen, una pequeña ferretería, agricultura de subsistencia.
Entonces, esas necesitan empuje para su desarrollo, para su despegue. Yo insisto, ojalá, y voy a poner un ejemplo, el nuevo gobierno, teniendo la suerte que el presidente electo fue alcalde de un municipio pequeño, de un municipio grande, que conoce estas realidades, sus asesores que trabajaron con ellos en estos municipios conocen estas realidades, podamos construir una agenda común de trabajo. Si esto no solo es vamos a invertir, le voy a poner un ejemplo. Cuando el FODE se dio en el 99 y empezó en el 2000, el entonces FISDL tenía donaciones todavía de USAID, créditos del BID, créditos del BESIE y créditos del Banco Mundial. Son créditos a mediano plazo, para 6-7 años. Igual se está gestionando ahorita en este país. Hay misiones del BID que han venido, se han sentado con nosotros, misiones del Banco Mundial, hay proyecciones de crédito. Ahí tiene un rol importante, si el gobierno central quiere imprimir un rol estratégico. ¿Qué hacía el FISDL en aquella época con esos créditos? Era punta de lanza para apalancamiento de financiamiento. Sacaba concursos, invitaba a los municipios y decía, bueno, según los diagnósticos, tal zona del país, la debilidad son sistemas de agua potable que no existen. Otra zona, energía eléctrica. Entonces sacaba concursos regionales e invitaba a los municipios a apostarle. ¿Y qué terminaban haciendo? El municipio financiaba el 55-60% con el nuevo FODES en esa época y el gobierno central con estos créditos financiaba el resto. Se compartían fondos y le da lo más importante, creo yo, más que el financiamiento, que es llevar desarrollo, inversión social, le da un toque estratégico al desarrollo del país. Muchos dicen, los municipios dispersan fondos, claro, llevar unas cantareras a un caserío, a una comunidad donde nunca ha existido agua potable, tener 2 o 3 cantareras que son colectivas, tiene un impacto social en esa comunidad, aunque en el país no haya un impacto. Entonces hay que hacer una combinación. Pero ¿consideran ustedes que hay un contraste, algo ahí que no cuadra? Porque una visión es lo que se tiene, digamos, a nivel macro desde el Ejecutivo con las decisiones que se toman y otra visión la tienen ustedes en las municipalidades a nivel micro, donde tienen contacto, digamos, con el ciudadano, donde tienen contacto, como usted decía, con gente que les va y les pide ayuda, con la misma Policía Nacional Civil que a veces recurre, digamos, a las municipalidades para que le echen la mano con algunos problemas que no se les solventan desde los ministerios. Señor Bonilla. Por supuesto, la realidad que nosotros vivimos es otra. Y fíjese que hoy que tenemos la oportunidad de que algunos alcaldes han sido diputados, ahora dicen ellos, miren, nosotros creamos una cantidad de responsabilidades hacia ustedes y no les dimos los fondos y ahora nosotros estamos enfrentando. Cuando vemos un alcalde que ahora es diputado, dice, no, es que yo entiendo la problemática de ustedes porque fui alcalde. O sea, la cantidad de responsabilidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, se nos exige que debe de haber un oficial de acceso a la información. ¿Eso qué significa? Hay que tener por lo menos un empleado más. Se nos exige que debemos de tener un archivo moderno. ¿Eso qué va a significar? Un mayor costo. ¿Y dónde están los fondos para eso? Bueno, tenemos que ver cómo hacemos con municipalidades. Y vayámonos a aquellos municipios pequeños. Para poner un ejemplo, si un FODES es de $100,000 para redondearlo, el 25%, es decir, $25,000 son para funcionamiento. De esos $25,000, $12,500 se pueden utilizar para salarios y para dietas en los empleados. Y cuando el FODES es de 50,000, solo son nada más 6,250. Y cuando el FODES es menor, o sea, la situación cada vez se va volviendo más complicada. Entonces, realmente la situación que tenemos en los municipios es una realidad totalmente diferente. Hay algunos parámetros por los cuales ha sido tomado el FODES, los criterios, que es población 50%, equidad 25%, pobreza 20%, territorio 5%, que eso ha cambiado totalmente y eso tendría que hacerse un estudio, porque aquí a veces critican, no, que un municipio no necesita y que otro municipio sí necesita. Independientemente del tamaño del municipio, en todos existen necesidades. Primero, porque la demanda poblacional cada vez es más fuerte. Y segundo, no existe una cultura de pago. No hay un municipio en el cual la gente tenga aquella cultura, voy a ir a pagar los impuestos a la municipalidad. Sino que estamos esperando cómo se puede hacer una labor de cobranza y no hay una ley que obligue al ciudadano a que le podamos cobrar. Pero los servicios no los exigen. Debe de haber recolección de basura todos los días. Debe de haber barrido de calles. Debe de haber alumbrado público independientemente paguemos
o no paguemos los impuestos, nosotros estamos brindando esos servicios hacia la población. Pero también hay críticas, digamos, con el tema de los gastos. Ya decíamos, alcaldías que son muy pequeñas, que apenas alcanzan a superar, digamos, sus ingresos o a tener lo necesario para poder operar. Pero también decían, hay alcaldías en las que también el municipio también no tiene ingresos, pero el alcalde pues sí se paga un buen salario. E incluso hay casos en los que se ha citado que ganan hasta más que el presidente de la República, algunos alcaldes, y es ahí donde viene la crítica del uso que se hace de los fondos. Mire. Bueno, realmente ahí dependerá cada quien, ¿verdad? A veces la autonomía que se nos brinda, pues no podemos nosotros decir, mire, aquí han hecho bien o han hecho mal. Ahí para eso hay una instancia que es la Corte de Cuentas de la República, que es la encargada de hacer las evaluaciones, de hacer las auditorías, y ahí se determina, porque nosotros hoy, más que otros años, tenemos otro filtro muy importante, que es el Consejo Municipal Pluralista. Dentro de nuestros consejos municipales tenemos representación de varios partidos políticos, y cada gasto que se debe de hacer, ya sea un centavo, o $1,000 o una cantidad más arriba de eso, desde un centavo para arriba, debe hacerse un acuerdo municipal. O sea, que todo esto pasa por el Consejo Municipal. No puede derogarse un gasto si no está aprobado por el Consejo Municipal y seguir todos sus canales correctos. Entonces ahí tenemos una forma de cómo poder hacer una mejor evaluación de los fondos. Ahora, en este nuevo incremento, que es la situación que se está evaluando, claramente se dice, no es para gastos corrientes, sino que es para obras, para actividades, acciones que lleven beneficio social a las comunidades. Señor Pinto. Mire, en el país, y con mucho respeto, pero hay que decirlo, todos los gobiernos han utilizado el discurso de la descentralización. Sí. Y ninguno ha dado un paso de descentralización. Hubo un gobierno que hasta tuvimos un subsecretario de descentralización, y revisemos, y esto de FODES es una descentralización en la práctica. Hablamos que hay, aparte de las 29 competencias que da el Código Municipal, hay 30 nuevas leyes que dan más competencia al municipio. Pero ¿dónde considera usted entonces que está el problema? ¿En que el gobierno central no quiere soltar ciertas atribuciones o no quiere soltar el manejo de los fondos y dárselos a las alcaldías? Ese es un problema político, y hay otro problema pragmático con el financiamiento. Revisemos el presupuesto general de la nación. En los ingresos corrientes, 85% o más para salarios. ¿Y qué invertimos entonces en el país? Con el presupuesto general de la nación. ¿Qué infraestructura invertimos? Casi todo se hace con créditos internacionales. Vamos a descentralizar eso si no hay financiamiento. O sea, le voy a dar competencia al municipio y no hay financiamiento. Nosotros proponemos, y ojalá nos tomen la palabra, si en este país lo primero que necesitamos es revisar qué hace el municipio. Revisemos las 29 competencias, revisemos las 30 leyes. ¿Y qué hace el gobierno central? Sentémonos con la Asamblea, Gobierno Central y municipios a revisar eso y ordenémoslo, dejémoslo claro en una ley, porque si no, cada quien hace lo que quiere y no hay una visión estratégica del país. Y segundo, no hay que verse el gobierno nacional con los gobiernos locales como adversos, tienen que verse como complementarios, como instancias del Estado complementarias. Hay competencias netamente nacionales, seguridad pública, relaciones exteriores, etc. Hay competencias que en la práctica están siendo complementarias. Yo he escuchado un municipio que tiene 200 estudiantes becados, imagínense, que todos los municipios invierten en infraestructura escolar, en infraestructura de las unidades de salud, en canchas deportivas. Si eso sería complementario, ¿cómo avanzaría el país? O sea, hay que dejar un poco... Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué los municipios hacen esta inversión cuando le tocaría al Ministerio de Educación, le tocaría al Ministerio de Salud? Por lo que le expliqué, no hay fondos para inversión. Todo, el 85% o más se va en burocracia, en gastos de funcionamiento. Y lo que invertimos, vaya, el señor viceministro, cuando estábamos justamente a finales del año pasado hablando con la Asamblea Legislativa y la Comisión de Municipalismo de una posible ley de descentralización, una crítica nuestra constructiva es esa: mire, ¿por qué me va a poner en una ley más competencias si no hay financiamiento seguro? Justo en esa semana el señor viceministro de Educación estaba informando
que en el año habían invertido 18 millones de dólares de ingresos de fondos propios salvadoreños en inversión y reparación de infraestructura escolar. ¿Qué es eso para todo el país? Nosotros hablábamos, vaya, el Fovial son 70 millones de dólares aproximadamente. Y los alcaldes y alcaldesas dicen, bueno, descentralicen el Fovial. Yo les advierto que eso hasta es un riesgo, que le den un 30% del Fovial a los municipios, 21 millones de dólares. Y va a estar el ministro de Obras Públicas mandándole todas las solicitudes de mantenimiento a las alcaldías. O sea, es un problema de fondo que hay que analizarlo de fondo. No hay financiamiento corriente para... Entonces, y hablamos de descentralización. Es que en teoría el gobierno asigna los fondos para educación, para salud, para obras públicas, pero en la realidad es otra. Allá los problemas se ven totalmente diferentes a los que se puedan ver desde el Ejecutivo. Me gustaría cerrar esta entrevista con un mensaje de ustedes al presidente electo, porque definitivamente se ha convertido como en el más grande crítico de este incremento al FODES, de esta decisión que ha tomado la Asamblea Legislativa, e incluso pues él ha dicho que esto no es viable. Pero ¿qué le dicen ustedes como representantes de las municipalidades, en este caso, que son los que van a recibir esos fondos y los van a administrar? Señor Pinto. Yo he insistido casi todo su programa en que hay que ver a las municipalidades como aliadas. Yo entiendo, esta es una coyuntura política ahorita. Le molesta, señor presidente, están en un forcejeo político. Yo esperaría que esta oportunidad de sentarnos todos juntos a un tema que no se pudo hacer, se supere y que nos sentemos a ver otros temas. Y este mismo tema, yo le he insistido cómo podemos coordinar y apalancar financiamiento, porque este problema es estructural. Nadie tiene la culpa, simplemente así se han ido heredando los presupuestos del país y al final nos queda muy poco piso para inversión. Entonces el mensaje es, sentémonos, desarrollemos una agenda, trabajemos juntos, su plan de gobierno tiene muchas alianzas con las municipalidades y miremos para adelante. Veamos esto ya como una oportunidad superada, le decimos, respetamos, si alguien pone recursos. El licenciado Gallegos, el partido Gana, ha presentado anteriormente solicitudes de incremento del FODES, están a favor del tema, parece ser que no están a favor del método, pero aquí todos coincidimos y vemos más las pocas no coincidencias y no queremos ver la mayor cantidad de coincidencias. Muy bien, señor Bonilla, cierro con su mensaje. Sí, lo que le pediríamos al presidente electo es que él fue alcalde, que busquemos coincidencias en las cuales podamos trabajar por el bien de la población. Nosotros como alcaldes lo que buscamos es solventar los problemas del municipio, buscarle soluciones a las principales dificultades que enfrenta cada uno de los ciudadanos y de esa manera somos grandes aliados allá en el territorio. Independientemente la bandera ideológica, lo que nosotros buscamos es darle solución a las problemáticas de cada uno de nuestros habitantes. Siendo alcalde de dos municipios con total diferencia, un municipio pequeño pero que recibía muchísimos fondos, la capital del país, él puede entender la realidad que nosotros vivimos en cada uno de los territorios. Y el llamado sería a que nos vea como aliados allá en el territorio, que estamos solventando los problemas, porque vivimos en un país en vías de desarrollo en el cual los problemas se enfrentarán cada día. Y que nosotros, que tenemos el contacto directo con la población, podemos tener un poco más de facilidad para buscarle y solventar los problemas a nuestra población. Bien, nosotros estamos llegando al final del espacio de la entrevista. Agradecemos al ingeniero Carlos Pinto por estar con nosotros esta mañana. Ingeniero, un gusto saludarlo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, un gusto volverlo a ver y estar con usted. Agradable reencuentro, diríamos, años de no vernos y a la orden. Así es, también agradecemos al señor Edgar Bonilla, él es alcalde de Sensuntepeque. Gracias por darnos su visión de este tema de interés nacional, el tema del FODES. Muchas gracias, Manuel, por el espacio y un saludo a la audiencia, un saludo también al ingeniero Pinto, con quien hemos compartido esta mañana. Gracias a todos. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Estamos en el viernes, hay mucha información que usted debe conocer, situaciones del tráfico, situaciones del clima, así que quédese con Canal 12, ya volvemos.